en Dios de que todo salga de lo mejor. Así es que, pues vamos a iniciar y yo creo que el hermano Max antes de empezar creo que va a iniciar con una oración, así es que antes de que va a hacer la oración en su tiempo o antes, hermano Max. No, ahora vamos a hacer una oración ahorita mismo. Ok, perfecto. Adelante, hermano. Señor Jesucristo, te pedimos esta noche, Señor, que nos des sabiduría para llevar tu palabra. Te damos las gracias siempre por darnos un día más de vida, por hacernos saber que somos tus hijos, a pesar de que no lo merecemos. Te pedimos, Señor, que nos des humildad para reconocer siempre y en todo lugar que somos pecadores y que no podemos hacer nada ni somos absolutamente nada sin ti. Líbranos de todos los males, cuida y protege a todas nuestras familias y que todo, pues, lo que se diga en este debate, todo al final sea única y exclusivamente para la gloria tuya, Señor Dios. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, así que ahí me indicas, hermano Amílcar. Sí, claro. Muy bien, vamos a comenzar. Empieza nuestro hermano Max con su tiempo y comienza en 3, 2, 1. Adelante, hermano Max. Juan, una pregunta. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? ¿Quién, cuándo y dónde? La Iglesia Católica de cual el Papa León XIV es cabeza. Y documento histórico que lo corrobore, no su opinión personal. Adelante. Vale. Vale. Para mí la Iglesia Católica Romana comenzó desde el Edicto de Milán, ¿vale? Y luego se confirmó en el Edicto de Tesalónica. ¿Por qué? Porque es ahí donde la religión y el poder político se une. Y ahí nace la iglesia como católica romana. Sí, ya contestó. Usted y yo habíamos tenido una plática en la que usted dijo que la Iglesia Católica había sido fundada en el siglo V. Siglo V empieza en el año 400 y concluye en el año 500. Ahora usted ya cambió, ahora es en el siglo IV. ¿Y por qué se cambió? Muy bien. Lo que dije de Tesalónica es muy puntual, ¿vale? ¿Y por qué cité el siglo V? Porque había ahí el primer papa, en la cual evidentemente ya enseña el dogma que ¿Quién fue el primer papa? Pedro. ¿Quién fue el primer papa de la Iglesia Católica, su opinión? No me acuerdo ahora mismo. No se acuerda. Entonces, primero había dicho que fue fundada en el siglo V, ahora en el Edicto de Milán. Escucha. Es una cita de un padre de la Iglesia. Ya está. Ahora, yo tengo el Edicto de Milán y el Edicto de Tesalónica y ahí no habla de la fundación de ninguna iglesia. ¿Sabía eso, verdad? Yo los tengo conmigo, los documentos. Bueno, ahí claramente se ve la unión de la religión con el poder político. Entonces su opinión personal, no es que el emperador Constantino dice, bueno, mediante este decreto fundo la iglesia, la que será llamada Iglesia Católica Romana. Ahí no dice eso, es su opinión, su observación. No es su opinión, está ahí. Si que te lo voy a leer. Ahora. No, ahí no dice, ahí no habla de la fundación de ninguna iglesia. Bueno, siguiente pregunta. ¿Está dispuesto a reconocer que Pedro fue el líder de los 12 apóstoles? ¿Líder? Sí, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. En la época del discípulo, sí. No tengo ningún problema. Ya contestó. Ok, el diccionario conciso Holman, diccionario protestante, en su página 516 dice, Pedro, roca, líder de los 12 apóstoles de Jesús, predicador en Pentecostés, líder de los apóstoles. Ahora, en la página 325, ¿sabe qué es lo que dice sobre el significado de la palabra iglesia? Dice, iglesia, grupo de personas que profesan la fe en Jesucristo, se reúnen para adorarlo y procuran animar a otros a convertirse en seguidores de Cristo. Le pregunto, en base a esta definición de lo que es iglesia, los 12 apóstoles eran un grupo de personas que profesaban la fe en Jesucristo, se reunían para adorarlo y procuraban animar a otros a convertirse en seguidores suyos. Sí. Entonces, usted implícitamente está aceptando que Pedro es el líder de la iglesia. No. Lo acaba de admitir, o sea, Pedro es el primer papa. Yo le pregunté, ¿Pedro es el líder de los 12 apóstoles? Usted me dijo que sí.
¿verdad? Después le di la definición de la palabra iglesia. Le dije, iglesia, grupo de personas que profesan la fe en Jesucristo y se reúnen y procuran animar a otros para que se conviertan. Entonces yo le pregunto a usted, ¿los apóstoles eran un grupo de personas que profesaban la fe en Cristo y animaban a otros para que se convirtieran a Cristo? Y usted me dijo que sí. Entonces dice que los dos apóstoles eran iglesia. Y usted admitió que Pedro era el líder de los dos apóstoles, por lo tanto Pedro era el líder de la iglesia. Eso lo acaba de admitir. Ese es el papado. Bueno, según su percepción sí, pero la mía no. ¿Por qué? De hecho, evidentemente que Pedro sí es el líder, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Entonces el líder de la iglesia, porque los dos apóstoles eran... La iglesia no comienza con la declaración de Pedro, comienza en el Pentecostés. Bueno, siguiente pregunta. ¿Fueron católicos los padres prenicenos? Cuando digo católicos, me refiero a católicos romanos. Entiéndase por católicos romanos, la iglesia de cual el Papa León XIV es cabeza de esa iglesia. ¿Los padres prenicenos eran católicos, sí o no? Pero, haremos aquí, por favor. O alguno de ellos. No. No todos. Para un poquito, ¿tu temario era la iglesia católica? La iglesia católica. ¿La iglesia protestante? No, eso después. Ese es otro interrogatorio que lo voy a hacer de mucho más adelante. Mire, mi interrogatorio es sobre la iglesia católica. Solamente sobre la iglesia católica, no te voy a hablar de los evangélicos, eso más adelante. Entonces, ahora sí mi interrogatorio es sobre la iglesia católica. Ok, entonces, ¿los padres prenicenos eran católicos, sí o no? O alguno de ellos, digamos, por lo menos. Alguno de ellos sí. Por ejemplo, ¿cuál? Es que lo tengo que buscar. Es que yo no conozco mucho de esta parte de la historia. Ojo. Usted dijo que sí. Pero... Déjeme recordarle que usted dijo en este debate que la Iglesia Católica fue fundada en el siglo IV, o sea, año 313 por el emperador Constantino. Resulta ser que los padres prenicenos vivieron antes del año 313. La era prenicena concluye con la muerte del último de los apóstoles de Jesucristo. Vale. Por lo tanto, si usted acaba de admitir que uno de los padres prenicenos era católico, está admitiendo que la Iglesia Católica fue fundada antes de Constantino y que no fue fundada por Constantino. A ver. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría. Vale, pero un momentito. Una cosa es la Iglesia Católica Romana. ¿Vale? Yo estoy hablando de la Iglesia Católica Romana. Y otra cosa es la primera iglesia. Bueno, la Iglesia Católica eran prenicenos. ¿Eran católicos romanos los padres prenicenos, sí o no? Algunos sí. Algunos sí. Entonces quiere decir que la iglesia... Había un ecumenismo, ¿verdad? Bueno, déjeme leerle lo que dice Orígenes de Alejandría, siglo III. Y Pedro, en quien se construye la iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Mírenlo a Pedro, el gran fundamento de la iglesia. Orígenes de Alejandría murió en el año 254, o sea, unos 12 años antes del nacimiento de Constantino el Grande, y él dijo que Pedro era el fundamento de la iglesia. ¿Usted no cree en eso? Por lo tanto, Orígenes era católico romano. Quiere decir que la iglesia católica no fue fundada por el emperador Constantino el Grande, porque ya existía antes del nacimiento de Constantino, según lo que acabo de leer. Y eso es fuente homilía sobre Éxodo capítulo 5 versículo 4, Orígenes de Alejandría. Dice que la iglesia católica existe desde antes del siglo IV. Vale. Bueno, siguiente pregunta. ¿Fue Clemente Romano papa de la iglesia católica romana, sí o no? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién dices? ¿Fue Clemente Romano papa de la iglesia católica, sí o no? No lo sé. No lo sé. Bueno, yo se lo voy a decir. Vale. En el fuente, Clemente Romano murió hacia el año 97 después de Cristo. ¿Fue católico romano, sí o no? No. No, bueno. Pueden decirle que el Liber Pontificalis, documento histórico, lo refuta. Dice lo siguiente, el Liber Pontificalis dice: a instancias del bienaventurado Pedro, asumió el pontificado de gobierno de la iglesia. ¿Escuchó? Tal como le había sido entregada o confiada la cátedra por el Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que decir sobre el Liber Pontificalis que atestigua que Clemente Romano era pontífice? Sin comentarios. ¿Perdón? Sin comentarios. Sin comentarios. Ok, está bien. Sigo adelante. ¿Es contrario a las escrituras llamar Santo Padre al Papa, como lo hacemos los católicos? ¿Es contrario a las escrituras? Me quedan 2 minutos, hermano Max. Gracias, hermano. Nosotros católicos llamamos Santo Padre al Papa. ¿Eso está bien o está mal bíblicamente?
No es bíblico. Está mal. ¿Por qué no es bíblico? Porque Jesucristo dijo, solamente debemos llamar a alguien Padre, a Dios. Oh, ahora, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15, con todo respeto está equivocado. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15. Pues aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 maestros, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, por haberles anunciado el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo. San Pablo dice que él es padre. ¿Cómo hacemos con eso? Primera de Corintios 4:15, ¿no? Primera de Corintios 4:15. Usted dice que no hay que llamarle padre a nadie y Pablo se hizo llamar padre a sí mismo. ¿Cómo hacemos con eso? ¿En qué sentido? Padre espiritual. Vale, Padre espiritual. Bueno, en ese sentido, sí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y en qué sentido se le dice al Papa Padre? En el sentido espiritual. Vicario de Cristo. ¿A quién de los apóstoles Le decimos padre en el sentido espiritual. Pero eso Jesús no lo enseñó. Usted está contradiciendo la Biblia. Usted dice que no le podemos llamar santo a nadie en la tierra. Romanos 1:7 dice, a todos los amados de Dios que están en Roma llamados a ser santos. ¿Oyó? Entonces sí le podemos llamar santo a una persona. Y usted dijo que no. Está contradiciendo Romanos 1:7. Bueno, con eso termino mi interrogatorio. Ya se me acabaron mis 10 minutos. Adelante, moderador. Muy bien, perfecto, tiempo excelente, le quedaban 10 segundos todavía, pero ahí lo deja mi hermano Max. Entonces vamos también a comenzar. El hermano Max se centró directamente en sus preguntas sobre las cuestiones de la Iglesia Católica. Hoy quiero saber en qué se va a centrar su tema el hermano Juan, para que yo lo anote aquí. ¿Cuál será su tema central, hermano? Voy sobre... espera un momentito, dame un momentito. Se me fue. Vale. Sobre el purgatorio. Ok, perfecto. Tema central va a ser el purgatorio. Ok. Entonces comienza su tiempo, mi hermano. Ahorita le ponemos aquí su tiempo, restablecer. Iniciamos en 3, 2, 1. Adelante. Vale, mi primera pregunta. ¿Dónde enseña la Biblia que existe un lugar de purificación después de la muerte, señor Maxwell? Perfecto. Zacarías, varios pasajes bíblicos. Zacarías 3, del 1 al 5. Muy bien. Se lo voy a leer rapidito. Luego el Señor me mostró en una visión a Josué. Josué ya había muerto más de 1000 años antes de que el profeta Zacarías escribió. Me mostró una visión de Josué, el sumo sacerdote que estaba en pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador, o sea, el demonio, obvio, que se disponía a acusarlo. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador... Ya respondió, señor Max. Bueno, vale. ya respondí. Ok, está bien. Vale. Si Jesús dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas capítulo 23, versículo 43, la pregunta, ¿por qué no pasó por un purgatorio? Porque la Iglesia Católica enseña que si un católico muere en gracia de Dios sin deber nada, puede ir directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Pero si un católico muere con pecados veniales, va a pasar por el purgatorio y después para el cielo. Así que la Iglesia Católica no enseña que todo el mundo va al purgatorio. La Iglesia Católica dice que uno puede ir directamente al cielo sin pasar por el purgatorio, pero con la condición de que muera sin ningún pecado. En este caso, el ladrón, todos sus pecados le fueron perdonados en la cruz, por lo tanto no debía absolutamente nada, así que no necesitó de ninguna purificación, así que se fue para el cielo directamente y la Iglesia Católica apoya esto. Muy bien, vale. Claro, una cosa es la Biblia y otra cosa es lo que dice el señor Roper, ¿vale? Muy bien. Dice, si en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿qué queda por purificar después de la muerte? Supuestamente a un católico. Porque la palabra de Dios, Apocalipsis 21, dice que nada manchado entrará al reino de los cielos. Si yo en este momento lo ofendo a usted, le digo, usted me cae mal, y en este momento me da un ataque cardíaco, en este instante me da un ataque cardíaco y me muero, yo no puedo entrar al cielo con ese pecado. Yo lo ofendí a usted, no tuve tiempo de pedir perdón porque me dio un ataque cardíaco. Bueno, ese pecado tiene que ser perdonado para que yo entre al cielo. La sangre de Cristo me va a perdonar ese pecado, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vale. Ahora, cuarta pregunta. ¿Por qué Lucas capítulo 16, versículo 19-31, ¿vale? Bien sabemos que es el relato del rico y Lázaro, solo menciona dos destinos, sin un estado intermedio que es, entre comillas, el purgatorio? Ok.
Porque Abraham y el Lázaro estaban en lo que los judíos reconocen como el seno de Abraham. La Iglesia Católica enseña que el purgatorio no es un lugar, es un estado de espera, en un estado de purificación. Podemos ver que Lázaro estaba en un estado de espera, no estaba en la gloria eterna, estaba en el seno de Abraham. Y obviamente el rico estaba en el infierno, porque dice que estaba sufriendo. Entonces, en la Biblia no dice la palabra purgatorio, no lo dice. La Iglesia Católica le llama purgatorio a ese estado intermedio en el que se encontraba, o la condición en la que se encontraba Lázaro en la parábola del que usted está describiendo, aunque no use la palabra purgatorio. Vale, entonces, vale, muy bien. Entonces, para ti, el purgatorio es el paraíso. El purgatorio no es el paraíso, es la antesala del paraíso. Vale, porque el seno de Abraham es también el paraíso, pero es igual. Claramente, si veis, hermanos, la Biblia dice una cosa, pero el Catecismo Romano dice otra. Muy bien. Bueno, su opinión. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Todo es Biblia, estoy citando la Biblia. Afirma que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La pregunta, ¿cómo se concilia esto con la idea del purgatorio? Bueno, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis 6, versículo 9. San Juan dice que vio las almas de los que habían sido decapitados y decían, soberano santo y fiel, ¿cuándo vas a juzgar nuestra muerte? Esas personas, la Biblia deja claro que esos murieron por Cristo. Tienen la vida eterna asegurada, pero no estaban en el cielo. No están en el cielo todavía porque le dijeron a Dios, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? Una persona que está en el cielo gloriosa no tiene que estar esperando nada porque está gloriosa. Entonces podemos ver personas salvas que ya tienen el cielo asegurado, pero que todavía no están gozando de la visión beatífica de Dios. Apocalipsis 6, 9. Muy bien. Aquí vemos claramente, ¿no? Él cita Apocalipsis, un libro profético que evidentemente contradice, según su exégesis, a Hebreos capítulo 9, versículo 27. No me contradice yo absolutamente nada. Otra pregunta. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15, habla de salvo, aunque así como por fuego. La pregunta, ¿se refiere a purgatorio o al juicio de obras? Ser salvo. Bueno, el purgatorio es un estado, es una doctrina escatológica. Cuando San Pablo habla de ser salvo, se refiere una persona que ha hecho cosas malas en su vida y ha cambiado su vida, es una nueva criatura, ha renacido de nuevo. No habla de ser salvo en el sentido de que ya tengo el cielo asegurado, no. Salvo en el sentido de soy una nueva criatura, he renacido de nuevo, como lo dice el libro de Corintios. El mismo San Pablo lo dice en la carta de los Corintios. Vale, muy bien, no me respondí la pregunta. Ya le respondí. ¿Se refiere a purgatorio o al juicio de obras? Esa era la pregunta. No se refiere a purgatorio, no. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta, ¿necesitan los creyentes purificación adicional? Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, siempre y cuando se mantengan al lado de Cristo Jesús. Pero si se separan de Cristo, se van a ir al infierno. Ahora, si una persona es buena, pero muere con pecados leves, necesita purificarse. Pero no es ella la que se está purificando, es la sangre de Cristo la que lo está purificando. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, no la persona misma. Por eso todos los méritos son para Cristo. Muy bien. Nuevamente hay una contradicción ahí. Juan capítulo 19 dice, ¿perdón? ¿Cuánto me queda? Vale. Siga. Juan 19:30 dice, consumado es. La pregunta, ¿no indica que la obra de Cristo es completa y suficiente? La obra de Cristo, cuando dice consumado es, está diciendo que su obra salvífica nos alcanza a todas las personas, incluso a aquellos que están en el purgatorio. Los que están en el purgatorio son salvados por la sangre de Jesucristo. El purgatorio no es una segunda oportunidad. Los que están en el purgatorio ya fueron salvados. No están ahí para que Cristo los salve, ya Cristo los salvó. Solo están ahí para purificarse y después entrar al cielo. Muy bien. Ya fueron salvados, los que están en el purgatorio ya fueron salvados por Cristo, ya fueron salvados. Pero como nada manchado puede entrar en el cielo, aunque estén salvados, si murieron con pecado leve, no pueden entrar directamente al cielo, porque Apocalipsis 21 dice nada manchado entrar al cielo. Vale, perfecto. Filipenses capítulo 1, versículo 23 y 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8 indican que al morir el creyente está con Cristo. ¿Cómo encaja esto con el purgatorio?
Está en Cristo, pero no dice que inmediatamente. De hecho, el mismo San Pablo decía, por un lado quisiera morir para estar con Cristo. San Pablo sabía que si él moría iba a ir directamente al cielo, no iba a pasar por el purgatorio. Pero esto no aplica a todo el mundo. Apocalipsis 6:9. Esas almas no se fueron directamente para el cielo. Dice que estaban debajo del altar, murieron decapitados y dijeron, Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? No estaban en el cielo todavía, porque estaban en un estado de espera. No todo el que se muere va al cielo inmediatamente. No todos. Algunos y otros no. La Iglesia Católica lo enseña. Otra pregunta. Histórica. ¿Ah? Adelante, sí, lo escucho. ¿Por qué la Iglesia primitiva del siglo I, ¿vale?, no enseñó el purgatorio como doctrina universal? Quedan 2 minutos, hermano Juan. Eso es una completa mentira. La Iglesia primitiva enseñó el purgatorio. Siglo II, Clemente de Alejandría, siglo II. El creyente por medio de la disciplina se despoja de sus pasiones y pasa a la mansión mejor que la anterior. Pasa por el mayor de los tormentos, tomando sobre sí el arrepentimiento de las faltas que pudieran haber cometido después de su bautismo. Tertuliano, siglo II. La fiel viuda ora por el alma de su esposo y suplica por él en el reposo interino. Déjame formularte otro. Orígenes de Alejandría también. Y tengo muchos padres de la iglesia que hablan de purgatorio. Cipriano de Cartago, Efrén de Siria, Epifanio de Salamina, Cirilo de Jerusalén y ¿Cómo usted armoniza Romanos capítulo 5, versículo 1, que afirma que la justificación por fe da plena paz con Dios, si hay un supuesto purgatorio? Ahí habla de la justificación por fe, no habla de la justificación por la sola fe. La justificación es somos justificados por la gracia de Dios mediante la fe viva, y la fe viva es una fe que contiene obras. Pero eso ¿qué tiene que ver con eso? No tiene que ver nada con el purgatorio, porque el purgatorio es un acontecimiento escatológico que tendrá lugar después de la muerte. En cambio, lo de la justificación estamos hablando de en vida, cuando nosotros no estamos en vida. Los que están en el purgatorio han sido justificados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y por los méritos de Cristo en la cruz. Vale. Hebreos capítulo 10, versículo 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué necesidad habría de un purgatorio? Tiempo, hermano Juanito. Vale, muy bien, lo siento. Vale, si me permites un comentario de 10 segundos. Sí, claro, adelante. Vale. Mira, solamente he dado unas preguntas totalmente bíblicas y hemos visto claramente que en todo el contexto de la Escritura, evidentemente, no hay un purgatorio. Muy bien. Bueno, ahora comienza sus 10 minutos más de nuestro hermano Max. ¿Cuál tema va a tratar ahorita, hermano Max? La iglesia evangélica. Ok, la iglesia evangélica. Un momentito, espera un momentito, por favor. Claro que sí. La iglesia evangélica, ¿no? Para saludar a todos los hermanos ahí que están ahí dándole tap a las pantallas en las 3 plataformas. Hermanos, por supuesto. Compartan para que toda esta enseñanza llegue a más hermanos, porque ya lo dijo bien el hermano Max y el hermano Juan hace ratito, la enseñanza es para los que están abajo, porque aquí los que están debatiendo no se van a convencer ni uno ni otro, pero los que están abajo van a escuchar el mensaje. ¿Ya está listo, hermano Juan? Para que No, soy yo. Mi turno. Sí. Hermano Amílcar. Bueno, hermano Max. ¿Listo? Sí, estoy listo. En 3, 2, 1, adelante. Ok, Juan, la primera pregunta. ¿Quién le da a los evangélicos el discernimiento para comprender e interpretar las escrituras correctamente? ¿Quién les da ese discernimiento? Bueno, Jesús les dijo a los discípulos, ¿vale? No seáis tristes vosotros, porque vendrá el Consolador, aquel que les enseñará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo. Gracias. Sí, ya contestó. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede asegurar que el Espíritu Santo, cómo usted puede asegurar, Juan, que es el Espíritu Santo quien le da a la iglesia evangélica el discernimiento para comprender las escrituras, si usted mismo reconoció que la iglesia evangélica enseña doctrinas que contradicen las escrituras? Yo no dije que la iglesia evangélica enseña doctrinas, no lo dije eso. Ahora me hace una pregunta, ¿Usted cree que Dios crea personas para que se vayan al infierno? ¿Que Dios crea a las personas? No. ¿No? Bueno, déjeme decirle que los reformados creen en eso. Y ellos dicen que son evangélicos. Vale. Bueno, ahora voy a responder, porque déjame responder. Dentro eso hay la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos, por ejemplo, la voluntad permisiva de Dios, es que yo tengo el libre albedrío de hacer o rechazar el mensaje.
Ya Sí, está. pero su confesión dice que Dios crea personas para que se vayan directamente al infierno. Y usted dice que usted no cree en eso. Yo tampoco creo en eso, por eso no estamos unidos en doctrinas. Muy bien. Pero la pregunta es de la iglesia evangélica. Sí, pero los reformados se consideran evangélicos también. Bueno, siguiente pregunta. Gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Están unidos todos los evangélicos en las doctrinas cardinales? Sí. Ok. Siguiente pregunta. ¿Quién en la iglesia evangélica tiene la autoridad para determinar cuáles son las doctrinas cardinales que todo evangélico debe de creer? ¿Quién en la iglesia evangélica tiene esa autoridad para tomar esa determinación o esa decisión? Bueno, a ver, cada iglesia evangélica, la iglesia evangélica... Escucha la pregunta. ¿Quién en la iglesia evangélica tiene la autoridad para determinar cuáles son las doctrinas cardinales que todo evangélico debe de creer? ¿Quién en la iglesia evangélica tiene esa autoridad? Cada iglesia tiene su autoridad, tiene sus pastores, sus maestros. ¿Y en su iglesia? ¿Quién tiene esa autoridad para determinar qué es lo que todo evangélico debe creer? Los superiores que están sobre nosotros. Ok. ¿Y la decisión de ellos es infalible? ¿O infalible? ¿Ah? Es infalible. Oh, la decisión de los líderes de su iglesia es infalible. Sí. Entonces, perfecto. Entonces quiere decir que la Biblia ya no sería la única regla infalible, sino las decisiones de los líderes de su iglesia. Interesante. Lo voy a dejar para el próximo cuestionario. Sigo adelante. ¿Quién en la iglesia evangélica o en su iglesia evangélica tiene la autoridad para determinar qué doctrinas son bíblicas y cuáles son antibíblicas? Vale, el principio de la sola escritura es de que toda doctrina, toda enseñanza debe estar conforme a la palabra de Dios. Señor, la pregunta es ¿quién en su iglesia evangélica, la suya, tiene la autoridad para determinar cuáles doctrinas son bíblicas y cuáles no? Los pastores, los maestros, claro. O sea, no es el Espíritu Santo, sino sus maestros. A ver. Por favor, no. Ay, no. Solo pregunto. La pregunta de usted es concreta, porque nosotros, ¿no? Y la respuesta que di primero fue concreta. Usted me está preguntando quiénes. Dentro de la congregación hay maestros y hay pastores. Y esos son los encargados de la enseñanza a la congregación. Sí. Siguiente pregunta. ¿Estas doctrinas que voy a mencionar contradicen las Escrituras? María, Madre de Dios. La presencia literal de Cristo en las especies del pan y el vino. Confesarse los pecados con un sacerdote pecador. La virginidad perpetua de María. Fuera de la iglesia no hay salvación. El bautismo de bebés y el justificado puede perder su justificación e irse al infierno. Ok, la iglesia que enseña estas doctrinas ¿está siendo guiada por el Espíritu Santo o está siendo guiado por Satanás, por el demonio? Adelante con la respuesta. Bueno, es que son 5 preguntas en uno. Por ejemplo, María, Madre de Dios, no hay un solo versículo en lo que los apóstoles... Sí, yo sé. Yo sé que usted no cree en estas doctrinas, sé que no las cree. La pregunta es, ¿la iglesia que enseña estas doctrinas está siendo guiada por el Espíritu Santo o está siendo guiada por el mismísimo Satanás? Para mí son doctrinas equivocadas, que no están en el... Yo no le pregunté si están equivocadas, le pregunté si el Espíritu Santo está inspirando a esas doctrinas o las inspira el demonio, Satanás. Es que yo no puedo decir eso. Entonces, ¿las inspira el Espíritu Santo, sí o no? Esas doctrinas son inspiradas por el Espíritu Santo. Si me estás forzando a dar una pregunta, vale, te diré sí. Que el Espíritu Santo inspira a que la gente cree que María es Madre de Dios. No. O sea, te estoy diciendo que evidentemente el Espíritu Santo, eso no es, para mí no es enseñanza bíblica. Entonces, si el Espíritu Santo no guía a las personas a creer estas cosas, ¿la iglesia que las enseña es una iglesia falsa? Porque está enseñando doctrinas que el Espíritu Santo no le inspiró. Bueno, no son doctrinas fundamentales, así que... No, yo no pregunté si son fundamentales, pero si son verdaderas o son falsas. Las preguntas que tú me hiciste, por ejemplo, lo que me dijiste, si María es Madre de Dios, si creo, ¿esa doctrina es verdadera o es falsa? Si no creo en eso, ¿me voy al infierno? ¿Esa doctrina es bíblica o es antibíblica? Para mí no es bíblica. No es bíblica. Entonces, la iglesia, María, Madre de Dios, la presencia literal de Cristo en la Eucaristía,
Todas estas doctrinas las enseñan los luteranos, los reformados, los pentecostales y los bautistas. Entonces, esas iglesias evangélicas son antibíblicas por enseñar estas doctrinas, porque ellos enseñan estas doctrinas. Tengo las confesiones de ellos. No entiendo el antibíblico, pero bueno, no son enseñanzas. Estas iglesias enseñan estas doctrinas, y usted dice que estas doctrinas no son bíblicas. Yo estoy en contra de la Biblia. Entonces, ¿la iglesia evangélica no es bíblica porque enseña estas doctrinas, señor? Nosotros enseñamos lo que está en la palabra de Dios. Ajá, y esas iglesias no enseñan lo que está en la palabra de Dios, las iglesias que yo mencioné. La Inmaculada Concepción, la Virgen Perpetua de María, no está en las Escrituras. Ajá, y esas iglesias evangélicas que enseñan estas doctrinas, ¿no son iglesias bíblicas? En estos dogmas, no. Porque no están entonces la iglesia evangélica está dividida en doctrinas. Interesante. Entonces no puede ser la iglesia de Cristo. Interesante. Segunda pregunta. ¿Inspira el Espíritu Santo a la iglesia evangélica a creer en una misma doctrina o inspira a creer en doctrinas opuestas y contradictorias entre sí? ¿Qué doctrinas? Por ejemplo, los bautistas creen que el bautismo debe ser por inmersión y los reformados dicen que no es necesario, y los dos lo dicen en sus confesiones. Ambas confesiones se contradicen. ¿A quién de los dos inspira el Espíritu Santo? ¿Cuál de las dos confesiones? Vale, es que señor Roper, aquí hay una cosa. Una cosa es la iglesia evangélica, ¿vale? Y otra cosa es la iglesia protestante. Bueno, los bautistas dicen que son evangélicos. ¿Enseñan doctrinas antibíblicas, sí o no, los bautistas, o son los reformados? ¿Cuál de los dos enseña doctrinas antibíblicas? Bueno, los reformados, bueno, es igual. Pero dame, por favor, preguntas concretas de la iglesia evangélica. Porque yo no tengo que opinar nada de los luteranos. Siguiente pregunta. ¿Es la iglesia evangélica infalible en interpretar las escrituras? Sí. Sí, es infalible. Ojo, hermanos, lo que acaban de escuchar. La iglesia evangélica es infalible en interpretar las escrituras. Ojo, apréndanse en eso de memoria, lo acaba de decir el señor Juan. Salió de la boca de él, no de la mía. Ok, siguiente pregunta. Ok, ¿cuáles eran los nombres de los líderes de la iglesia primitiva hace 2000 años? Mencióname dos. De la iglesia primitiva, los líderes, los apóstoles. ¿Ah? Mencióname dos nombres. Los apóstoles. Mencióname dos nombres. Bueno, a ver, Pablo. ¿Y quién más? Juan. Perfecto, excelente. ¿Sabe qué? Estoy de acuerdo con usted. Ahora me puede mencionar dos líderes de la iglesia primitiva de ahora en el año 2025, si sería tan amable. Gracias. ¿Cómo? A ver. No. La iglesia primitiva, Pedro y Pablo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted. Ahora, esa iglesia primitiva, me imagino que esa iglesia debe de existir. No creo que haya sido destruida por el demonio. ¿Me puede mencionar dos líderes de esa misma iglesia, de la cual Pablo y Pedro eran líderes, ahora del año 2025, nombre y apellido y en qué país viven? Adelante con la respuesta. Vale, nosotros no tenemos el concepto romanista. Señor, contésteme la pregunta. ¿Líder de la iglesia primitiva ahora en el año 2025? No hay. ¿No hay? O sea que la iglesia de Cristo no tiene líderes. Nadie la dirige. Lo dije el Espíritu Santo. Pero hace 2000 años. Pero usted me dijo que Pedro y Pablo la dirigían. Dije primera de Timoteo capítulo. Ya terminé con el interrogatorio. ¿Vale? Eso lo dije. Ya terminé. Ok. Muy bien, excelente tiempo. Se pasó 5 segundos, pero pues ahí estamos completos, claro que sí. Ahora vamos con sus 10 minutos del hermano Juan también, con sus 10 minutos. ¿Qué tema va a tocar ahora, hermano Juan? La Inmaculada Concepción. Excelente. La Inmaculada Concepción, perfecto. Está listo, ¿verdad? Espera un momentito, dame un minutito. Es que con lo que estaba aquí haciendo algo se me fue. Espera, dame un minutito, por favor. Las preguntas se me fueron. Ok, no se preocupe. Para mientras le damos gracias ahí a todos los que están aquí pendientes abajo, con el hermano Max, con Juan, a los moderadores que están en ambas partes, igual bendiciones a cada uno de ustedes. Recuerden que la persona que ofende en algún comentario... Asunción de María, perdón. Asunción de María. Asunción de María, ok, perfecto, no se preocupe. Muy bien. De María, vamos con la oración. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces ya está listo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a comenzar. Vamos a ver aquí en 3, 2, 1. Adelante. Vale.
¿Dónde enseña la Biblia explícitamente que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma? En ninguna parte. En ninguna parte. Ujú. Segunda pregunta. ¿Por qué los evangelios y hechos guardan silencio sobre el destino final de María después de Hechos capítulo 1, versículo 14? Guarda silencio no solamente sobre María, sino sobre muchas cosas que Jesucristo hizo cuando él tenía de los 13 a los 30 años. No dice muchas cosas sobre la adolescencia de Jesucristo. Son evangelios cristocentristas. Por eso guarda Vale. silencio sobre muchas cosas. Muy bien. Si la Biblia narra en detalle la ascensión de Cristo y la traslación de Enoc y Elías, ¿por qué no menciona a la de María? Porque en primer lugar se tiene por hecho por documentos históricos que María subió al cielo, fue llevada al cielo después de que se escribió el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es la razón por la cual no narra la asunción de María al cielo, porque es un acontecimiento ocurrido después de que se escribieron los evangelios. Muy bien. ¿Por qué los apóstoles no escribieron sobre la asunción de María en sus cartas si hubiera sido un acontecimiento tan importante? Se lo acabo de decir. La asunción de María tuvo lugar después de que se escribieron los evangelios, y eso explica por qué los evangelios no hablan de la asunción. Tampoco hablan de la muerte de Pedro, y Pedro murió en Roma, y tampoco hablan de la muerte de Pedro. Vale. Ahora, la pregunta. Si María fue asunta, ¿cómo explicar que el Nuevo Testamento nunca la presentó como excepción al destino común de los creyentes? La misma respuesta. El Nuevo Testamento no habla de la asunción corporal en cuerpo y alma de María en los cielos de forma más explícita, porque ese acontecimiento tuvo lugar después de que se escribieron los textos neotestamentarios, y eso explica la razón por la cual no se contiene esta información en las Sagradas Escrituras. Muy bien. ¿No dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, sin excepción salvo las narradas claramente Enoc y Elías? Y aquí, ¿por qué no menciona a María? Usted está agregando cosas que el texto no dice. La Biblia no dice está destinado que el hombre muera una sola vez, excepto con excepciones de Enoc y Elías. La Biblia no dice eso. Dice, está escrito que el hombre muera una sola vez. Sin embargo, lo que Elías no murieron, y la Biblia no dice que hay excepciones, que ellos fueron dos excepciones. Eso usted se lo está agregando a la Biblia. La Biblia no dice eso, señor. Yo le digo la Biblia, gracias. Muy bien, Enoc y Elías son las excepciones, vale. Ahora, ¿por qué los primeros padres de la Iglesia, entre siglo I y III, no mencionan la asunción de María? ¿Por qué no? Oh, excelente pregunta. Ok. Estaba esperando que usted me hiciera esa pregunta. El documento más antiguo que habla de la asunción de María es del siglo IV. Usted preguntará por qué no hablan de la asunción de María del siglo I, siglo III. Bueno, no hablan de eso porque hablan de otras cosas. Tampoco hablan de lo que hizo Jesús desde los 13 años hasta los 30. Eso debería de ser importante, tampoco hablan de eso. Y eso no significa que no era importante para ellos. Perfecto. Muy bien, gracias, señor Rote. Otra pregunta. ¿Por qué los relatos de la dormición de María aparecen recién en escritos apócrifos del siglo IV en adelante? Completamente falso. El documento de Dionisio de Corinto no es apócrifo, es del siglo IV. Dionisio el egipcio, siglo III. Siglo III es el documento más antiguo que habla de la asunción de la Santísima Virgen María. Dionisio el egipcio, siglo III. Aquí lo tengo conmigo. Muy bien. Si la asunción fue un hecho histórico, ¿por qué no existen testimonios de testigos o de la iglesia primitiva inmediata? Bueno, el documento que yo lo acabo de citar, Dionisio del Egipcio, habla precisamente que esta era una tradición de la iglesia primitiva que fue recogida precisamente por Dionisio de Corintio. No fue recogida por otros padres de la iglesia, pero es un padre de la iglesia y confirma realmente que este fue un acontecimiento que tuvo lugar. Muy bien. ¿Por qué la Iglesia Católica recién proclamó el dogma en 1950, o sea, 1950 después de Cristo, ¿no? 19 siglos después de Cristo y los apóstoles. Excelente pregunta. La razón por la que la Iglesia Católica pone como dogma no es porque la Iglesia Católica no lo creyera, sino que se declara una doctrina como dogma de fe cuando hay herejías que atacan una doctrina. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción fue en 1854 y la Iglesia Católica yo lo creía desde antes. Cuando empiezan herejes a atacar esta verdad de fe, la Iglesia lo declara dogma de fe. Dogma de fe significa que cualquier persona que niegue esta verdad de fe será excomulgado de la Iglesia. Entonces, esa es la razón por la cual de los dogmas. Vale, ¿puede un dogma definirse sin fundamento explícito en las Escrituras
ni en la tradición más antigua? Claro que no. En primer lugar, la misma Iglesia Católica enseña de que ella está al servicio de la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios la palabra de Dios no está encasillada en un libro. La que la Iglesia no contradice las Sagradas Escrituras. No puede haber contradicción. Vale. Un poco con la tradición. Muy bien, ahora viene una pregunta teológica. ¿Qué añade la Asunción de María a la obra completa de Cristo como único Salvador y Señor? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Qué añade la Asunción de María a la obra completa de Cristo como único Salvador y Señor? No le añade absolutamente nada. Los dogmas marianos, específicamente la Asunción de María, en primer lugar, María fue llevada al cielo por los méritos de Cristo. Ya has respondido, no añade nada. Ahora, si Jesús es el primogénito de los muertos, Colosenses capítulo 1, versículo 18, ¿no sería problemático afirmar que María fue glorificada antes de la resurrección general? No, absolutamente no, porque podemos verlo en el caso de Enoc y Elías, que subieron al cielo sin haber experimentado muerte. Muy bien. ¿No es la promesa bíblica que todos los creyentes serán resucitados juntos en la segunda venida de Cristo? Primera de Corintios capítulo 15, 51, 52. Ya que Exactamente. el dogma atenta contra las mismas verdades bíblicas. No atenta porque Dios puede hacer excepciones, lo hizo con Enoc y Elías. Ahora utiliza excepciones. Muy bien, cuando le conviene, señor Roper. Muy bien. La Asunción implica que María no necesitó esperar la resurrección final como el resto de los redimidos. Completamente falso. La resurrección no es solamente un volver a la vida. La resurrección es un cambio espiritual y completo en la persona. Eso es la resurrección. Cuando Jesucristo resucitó con el mismo cuerpo que tenía antes de morir, pero su cuerpo era completamente transformado. Esa es la resurrección en términos teológicos. No solamente es un volver a la vida, sino una transformación corporal y espiritual del alma de la persona. Muy bien. ¿No sería más coherente ver a María como ejemplo de fe, Lucas capítulo 1, versículo 38, Lucas capítulo 11, versículo 28, en lugar de atribuirle privilegios que la Escritura no menciona? Más coherente, ¿usted cree que es más coherente? No necesariamente. Todo lo que usted acaba de decir anteriormente, claro, María, el mejor ejemplo que podemos tomar de María es hacer lo que ella nos dijo, hacer lo que Él nos diga. Vale. Ahora, si el silencio bíblico sobre la Asunción es absoluto, ¿es prudente elevarlo a dogma de fe obligatorio para todos los católicos? Es prudente porque no todo lo que los apóstoles predicaron, no todo lo que Jesucristo enseñó se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la Biblia no dice que el Espíritu Santo es el rey del universo, no lo dice. Sin embargo, nosotros católicos creemos y los protestantes también creen que el Espíritu Santo es el rey del universo. La unión hipostática no está en la Biblia. Sin embargo, se enseña como doctrina de la fe y los protestantes también lo creen. No todo está en la Biblia. Lo siento mucho. Muy bien. A ver, ¿cuánto me queda? 2 minutos. Bueno, la última pregunta. Hemos visto que toda la Escritura, ¿vale? Evidentemente no enseña este dogma, ni los apóstoles, ni Jesús. La pregunta es, ¿cómo se dice usted que es iglesia verdadera si usted está pregonando doctrinas que no es apostólica? Completamente falso. La Asunción de María no se encuentra en las Escrituras de forma explícita, pero sí de forma implícita. Ok. En Lucas capítulo 1 dice que María fue concebida sin pecado original. Por lo tanto, María no tuvo que experimentar la muerte porque no heredó el pecado original. Al no heredar el pecado original, no muere. Si no muere, subió al cielo en cuerpo y alma. Por lo tanto, el dogma de la Asunción de María se basa en el dogma de la Inmaculada Concepción. Así que la Asunción de María se encuentra en las Escrituras de forma implícita, no de forma explícita como usted me lo preguntó hace un rato. Ya está ahí. Ya. Bueno, entonces aprovechar mis 30 segundos. Hemos visto claramente, hermanos, que toda la Escritura apunta a las verdades bíblicas. Evidentemente, ningún dogma mariano, ¿vale?, se puede sustentar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no está ahí. Eso es doctrina. Completamente falso, sí están todos ahí. Muy bien. Sí. ¿Ahí lo deja o sigue? Sí, lo dejo. Ok, perfecto. Muy bien, llegó a los 9 minutos con 35 segundos, claro que sí. Vamos ahora con los otros 10 minutos de nuestro hermano Max. Ahora, ¿qué tema va a tocar, hermano Max? La sola Escritura, hermano. La sola Escritura, tema interesante que voy a debatir el martes.
Excelente. La sola escritura. Ok, entonces iniciamos con el hermano Max en 3, 2, 1. Adelante, hermano Max. Primera pregunta, señor Juan. ¿En qué parte de la Biblia dice que las escrituras son la única regla infalible en tema de fe, doctrina y moral? ¿En qué parte? Libro, capítulo y versículo. No sus opiniones personales. Adelante. Estoy esperando, señor. El tiempo corre. Es que se me fue. Vale, un momentito, por favor. Dame un momentito. Sí. Oh. Sí. ¿En qué parte de...? Sí, yo sé que está buscando en Google, pero ya necesito que responda, gracias. ¿En qué parte de la Biblia dice que la Biblia es la única regla infalible en tema de fe, doctrina y moral? Libro, capítulo y versículo. Necesito esa información. Vale, muy bien. Así como usted lo plantea, no. Pero aquí está el principio. Escucha, aquí está el principio. Por ejemplo, Jesús apeló a las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 46 y 47. El apóstol Pablo apeló a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Tiene razón. Tiene razón. Sí, no, ya contestó. Ya contestó. Sí, yo sé. Yo sé. Vale. Jesús y San Pablo apelaron a las Escrituras, algo que los católicos también hacemos, apelamos a las Escrituras, pero eso no significa que Jesús consideraba, o San Pablo consideraba las Escrituras como su única fuente infalible. Usted no me ha demostrado ningún pasaje bíblico donde diga que la Biblia es la única fuente infalible. Jesús apeló a las Escrituras, sí. ¿Sabe qué? Yo he hecho debates usando solamente la Biblia, no he usado padres de la iglesia. Eso yo he apelado a la Biblia. ¿Eso significa que yo considere que la Biblia es la única regla de fe? No, solo considero que es una de las fuentes de revelación. Pero el hecho que un agiógrafo apelara a las Escrituras para probar una doctrina, eso no significa que crea que la Biblia es la única regla de fe. Así que no contestó la pregunta. Siguiente pregunta. Un segundito. Siguiente pregunta. ¿Consideraban los autores del Nuevo Testamento las Escrituras como su única fuente infalible en asuntos de fe y doctrina, o también reconocieron que la tradición oral tiene autoridad infalible? ¿Entendió la pregunta? Sí, otra vez, por favor. La repito otra vez. ¿Consideraban los autores del Nuevo Testamento a las Escrituras como su única fuente infalible en asuntos de fe y doctrina? ¿O también reconocieron que la tradición oral tiene autoridad infalible? Bueno, a la primera pregunta, claro que sí. ¿Por qué? Porque los apóstoles apelaban a las Escrituras. Y a la segunda, a la enseñanza oral, evidentemente. Esa enseñanza no venía de un sacerdote. Entonces usted... Y es considerado también escritura, porque ahora lo tenemos como escritura. Sí. Entonces, usted destruyó la sola escritura en este debate, porque en mi interrogatorio anterior, usted dijo que los líderes de su iglesia son infalibles, cuando usted se supone que usted debe defender que la Biblia es la única regla infalible. Y usted dijo, los líderes de mi iglesia son infalibles en interpretar las escrituras. Si los líderes de su iglesia son infalibles, entonces la Biblia ya no sería la única regla infalible. Entonces, usted tiene que defender que la Biblia es la única regla infalible, y ya usted destruyó lo que usted vino a defender, porque usted en el interrogatorio anterior, usted me dijo que los líderes de su iglesia son infalibles en interpretar las escrituras, lo que significa que la Biblia ya no sería la única regla infalible, y se supone que usted tiene que defender que es la única regla infalible. Bueno, a lo que está diciendo usted, la pregunta fue concreta. Usted pregunta sobre las doctrinas, sobre las doctrinas, y evidentemente la sola escritura, ¿vale? Es un principio, y todas nuestras doctrinas tienen que estar conforme a las escrituras. Y por eso nuestros dogmas están conforme a las escrituras, por eso es infalible. Pero usted dijo que sus líderes son infalibles en interpretar las escrituras, entonces se supone como evangélico usted tiene que defender que solo la Biblia es infalible, no sus líderes. Estamos hablando de enseñanzas de la Biblia, señor. Yo también. Escuche lo que dice Mateo 2:23. Al llegar se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado el Nazareno. Aquí podemos ver que San Mateo está recurriendo a una profecía que no está en el Antiguo Testamento. Quiere decir que Jesús sería llamado el Nazareno. Eso no está escrito en ninguna parte del Antiguo Testamento. Quiere decir que San Pablo recurrió a la tradición oral y le dio carácter de infalible. Vamos a otro ejemplo. Judas capítulo 1, versículo del 14 al 15. Judas cita una profecía del patriarca Enoc, y Judas dice que Enoc profetizó que Jesús vendría al final de los tiempos con todos sus ángeles. ¿De qué libro del Antiguo Testamento sacó Judas esa información, señor? ¿Lo sacó de la tradición oral judía?
que le está dando carácter de infalibilidad o lo sacó de las escrituras? ¿De dónde sacó Judas esa profecía? Vale, con eso no tengo ningún problema de contestarlo y luego le voy a explicar. Evidentemente, sí, sacó de la tradición judía, ¿vale? Citó la tradición judía, así también como el apóstol Pablo cita los poetas contemporáneos griegos, así que no hay ningún problema. Una cosa es que... No, hay una diferencia, hay una diferencia. Judas, sí, Pablo Judas citó a esos personajes, pero no para extraer doctrina, estamos de acuerdo. Pero San Judas sí está extrayendo doctrina de esa profecía, porque esa profecía hace referencia a un hecho escatológico. La escatología es la teología que habla de los últimos acontecimientos del ser humano: muerte, juicio, infierno y gloria. Y el profeta Enoc profetizó un evento escatológico sobre el juicio final. Eso es un aspecto doctrinal, lo siento mucho. Así que San Judas está recurriendo a la tradición judía para hablar de doctrina. Así que la Biblia no es la única regla de fe. San Judas también consideraba la tradición como regla infalible. Entonces se destruye la sola escritura. Enseñanza, ¿no, señor Roper? Siguiente pregunta. Se me acaba el tiempo. ¿Son claras las escrituras y se pueden interpretar por sí mismas, o existe alguna autoridad infalible que la interprete por nosotros, Señor? Por sí misma. ¿Por qué? Porque en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, 17 dice: toda la escritura es inspiración por Dios. Entonces, la pregunta es si la Biblia es clara o no es clara, o necesita que la interprete. Juan, ¿son las escrituras, la Biblia es clara o necesita una autoridad infalible que la interprete? No necesita, la Biblia se explica sola. Oh, pero usted se está contradiciendo. Hace unos 10 minutos dijo que sus líderes eran infalibles. Entonces, ¿para qué sus líderes necesitan interpretar la Biblia si la Biblia se interpreta sola? Usted se está contradiciendo. No, en absoluto. Estamos hablando No me diga. Ok. Vamos, las escrituras no son claras. Usted hace un rato dijo que sus líderes la interpretan. Si sus líderes tienen que interpretar la Biblia, entonces la Biblia no es clara, porque la Biblia se interpreta así sola. ¿Por qué van a necesitar de sus líderes para que la interpreten? ¿Qué es lo que nos dice Lucas capítulo 24, versículo 25? O mejor dicho, Lucas 24, 44. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y los escritos. Entonces hizo que entendieran las escrituras. Jesucristo les iluminó el entendimiento a los apóstoles para que entendieran las escrituras. Quiere decir que las escrituras no eran claras. Porque aquí dice que Jesucristo tuvo que iluminarles el entendimiento para que entendieran la Biblia. Quiere decir que ellos no entendían la Biblia. Entonces la Biblia no es clara. Porque si la Biblia hubiera sido clara, no hubiera sido necesario que Jesucristo les iluminara el entendimiento. ¿Verdad que no? Bueno, ahí hay un anacronismo. ¿Por qué? Porque claramente, evidentemente, Jesús era el maestro y ellos eran sus discípulos. Tenían que ser enseñados. Pero Jesús no me diga, en serio, ¿y qué me dice? ¿Y qué me dice eso? Sí, yo sé. Vale, y por eso Jesús les dice a sus discípulos que no se vayan, porque vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, aquel que les enseñará todo lo que yo os... Ahora, siguiente pregunta. Y el apóstol Pedro, se me va el tiempo. Se me va el tiempo. Y digo una cosa, ¿y por qué el funcionario etíope en Hechos 8 del 30 al 31 no entendió las escrituras? ¿Por qué Santiago se la tuvo que explicar? Hechos 8 del 30 al 31, ¿no dice que las escrituras son claras? Muy bien, muy buena pregunta. Y Santiago no es Jesucristo. Muy bien. Cuando Felipe le explica de quién estaba hablando, ¿vale? Evidentemente Isaías, no olvidemos, quien convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Cuál pecado? Pero el pecado no entendía la escritura, se lo tuvo que explicar, entonces las escrituras no son claras. Llamar al Señor Jesús, Señor y Salvador. O sea, es el Espíritu Santo quien realmente convence al etíope por medio de la escritura, Señor. Muchísimas gracias. Bueno, señores y señores, el caballero Juan ha destruido la sola escritura. La doctrina que él vino a defender la destruyó completamente. Porque la doctrina de la sola escritura dice que la Biblia es la única regla infalible en tema de fe, doctrina y moral. Y el Señor admitió 3 veces en este debate que los líderes de la iglesia a la que él pertenece allá en España son infalibles en temas de doctrina. Si son infalibles, entonces la Biblia ya no es la única regla infalible. Entonces usted está destruyendo el propio principio de sola escritura que usted vino a defender a este debate.
Bueno, ¿qué más puedo decir? Esto es todo mi interrogatorio. Adelante, moderador. Su micrófono está apagado, hermano Almirca, tu micrófono está apagado. No, perdón. Yo hablando bien emocionado. No, pues claro que sí, llevó 9 minutos con 50 segundos su exposición, perfectamente bien manejado el tiempo. Vamos ahora con el hermano Juan, Casa de Dios, precisamente, con su otro tema. ¿Cuál va a ser el tema que va a cuestionar ahora, hermano Juan? Sobre la virginidad perpetua. Virginidad perpetua. Ese no es el tema, señor. El tema es la Inmaculada Concepción. Pero, espérese un momento, espere. Vamos a hacer una cosa, mire, vamos a hacer una... Es que, escúcheme. El tema del cual usted me iba a interrogar era la Inmaculada Concepción, no era la Virginidad Perpetua de María. Pero si usted quiere, pero si usted quiere, me interroga sobre la Virginidad Perpetua de María. Yo no tengo ningún problema, me quiere interrogar sobre la Virginidad Perpetua de María. Vamos a la Inmaculada Concepción. Oh, perfecto. Yo puedo cualquiera de los dos temas. Adelante, Inmaculada Concepción. Ok, la Inmaculada Concepción. Ok, comenzamos en 3, 2, 1. Adelante, hermano Juan. Vale. Si Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, como justificar bíblicamente que María fue una excepción. Fue una excepción porque también mismo Pablo dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, sabemos que San José, dice la palabra de Dios que San José era un hombre justo. ¿Se contradice la Biblia? No. Porque San Pablo está hablando en el contexto de la gente que lo rodeaba, no había ninguno justo. Porque la Biblia dice que San José era un hombre justo. Entonces no hay contradicción, hay excepciones a la regla. Y le acabo de poner un ejemplo, que la Biblia dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, Lucas dice que San José era un hombre justo. ¿Se contradice la Biblia? No creo. No hay excepciones. Muy bien. ¿Dónde enseña explícitamente la Biblia que María fue concebida sin pecado original? Lucas capítulo 1, cuando el arcángel Gabriel le dijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Llena eres de gracia significa que ella no tiene pecado, fue concebida sin pecado original. Que haritomene. Es un participio pasivo perfecto, significa que alguien la favoreció con la gracia de un modo permanente. Ya me contestó, vale, muy bien. Llena de gracia es sin pecado y no es favor de Dios, muy bien. Vale, ahora dice, no es Jesús el único no es Jesús el único de que la Escritura dice que fue sin pecado. Hebreos 4, versículo 15 y 1 de Pedro 2, 22. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús no tuvo pecado. No dice que fue el único que no tuvo pecado. Ese es lo único, usted se lo está agregando. La Biblia no dice eso. Lo siento mucho. Lo siento. Vale, muy bien, perfecto. Muy bien, ahí está. Ya. Vale. Ya. Muy bien, vale. No es que si María no heredó el pecado original, ojito que eso es doctrina católica, ¿cómo encaja eso con Romanos capítulo 5, versículo 12, que afirma que el pecado pasó a todos los hombres? Encaja con esto. En primer lugar, el Levítico 15:19 y Levítico 12 del 1 al 4 y Levítico 15:19 decía que toda mujer que pare un hijo varón será impura hasta el anochecer y cualquiera que toque a esa mujer quedará impuro. Ahora, Jesucristo es Dios, es nuestro Señor. María no lo dejó impuro cuando ella lo tocó. Por lo tanto, si Jesucristo no quedó impuro, entonces María no era impura cuando lo tocó. Y si María no era impura cuando lo tocó, significa que María no sangró. Porque la ley judía decía que una mujer quedaba impura cuando parió un bebé por el sangrado. Y si María no sangró, entonces no tuvo dolor. Y si no tuvo dolor, entonces no heredó el pecado original. Era sobre el pecado original, no era sobre la sangre. Bueno, es igual. Si María fue concebida sin pecado, ¿necesitaba salvación? María tuvo que necesitar un Salvador, claro que sí. El Salvador de María es el mismo Jesucristo, ya que dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Por lo tanto, Jesucristo la salvó a ella. Es el Salvador, ella necesitó un Salvador. ¿Ah? ¿De qué le iba a salvar a María? Excelente pregunta. La salvó de no contraer el pecado original, de eso la salvó. Fue prevenida de no ser el pecado original, de eso la salvó. Por lo tanto, Jesucristo es el Salvador de María. Ahora, cuando María dice en Lucas capítulo 1, versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿vale? ¿Implica que ella también necesitaba ser redimida? María fue redimida de forma preventiva por el mismo Jesucristo. Redimir significa salvar. Usted me preguntó, ¿de qué fue redimida María? ¿De qué fue salvada? Precisamente de no contraer el pecado original. De eso la salvó Cristo.
Muy bien. Por lo tanto, Jesucristo es el Salvador de María. Vale, vale. Y eso no implica que ella tuvo pecado. Sin embargo, en el libro de Mateo dice claramente que ese hijo Jesús iba a salvar a su pueblo, que era María de su pueblo, de sus pecados. Pero bueno, es igual. La Biblia es una cosa y lo que la idea de esto es otra. Ahora, la pregunta. ¿No contradice la Inmaculada Concepción la enseñanza de que solo la sangre de Cristo limpia el pecado? 1 de Juan 1:7. Para nada. En primer lugar, Cristo no tuvo que limpiar ningún pecado de María porque ella nació sin pecado. Pero nació sin pecado no por los méritos de ella, sino por los méritos de Jesucristo. Perfecto, los méritos son de él. Ya me he contestado. Ahora, ¿por qué Jesús sería llamado el segundo Adán, 1 Corintios 15:45, si María también hubiese sido una nueva Eva sin pecado? Bueno, los padres de la iglesia, como San Agustino Mártir y otros padres de la iglesia tertuliano, dicen que María es la segunda Eva. Tengo los documentos de los padres de la iglesia. Muy bien, según la Biblia, pero no. Gracias. ¿Es coherente que María fue preservada del pecado para que Jesús no heredara corrupción? Si Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice que Dios mismo preparó el cuerpo de Cristo. Si Cristo, bueno, cuando la Biblia dice que Dios preparó el cuerpo de Cristo, se está refiriendo de qué forma lo preparó. Escogió una mujer para que en ella naciera Salvador. ¿En ese sentido lo preparó? Bueno, ya estamos ahí. Ahora, ¿acaso la doctrina no implica que la obra de Cristo en la cruz fue anticipada para María de manera excepcional? ¿Dónde enseña esto la Biblia? En primer lugar, la Biblia dice, el libro de Hebreos, si no me equivoco, dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por lo tanto, todos los momentos del tiempo para Dios son un eterno presente. Para Dios no existe el pasado ni el futuro, para Dios todo es un eterno presente. Muy bien, bueno, perfecto. Si María hubiera sido concebida sin pecado, ¿por qué el Nuevo Testamento no lo menciona explícitamente siendo un tema tan central? Bueno, el Nuevo Testamento no menciona eso explícitamente, es cierto, pero hay otros temas centrales, incluso hasta más importantes que el tema de María, que se relacionan con el mismo Jesucristo, y la Biblia tampoco aclara ciertas cosas sobre Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia no aclara de que las dos naturalezas de Cristo no se fusionan y no se mezclan. Debería de aclararlo, porque eso es muy importantísimo, pero no lo aclara tampoco. Perfecto. Ahora, si usted dice, ¿cuánto me queda? Vale. ¿Perdón? Si usted afirma si usted afirma que el esposo de María es el Espíritu Santo, ¿vale? Y los escritos dicen que José es marido de María, la pregunta que le hago, ¿María tiene dos maridos? En primer lugar, se está cambiando de tema. El tema es la Inmaculada Concepción, no María, esposa del Espíritu Santo. Es marido de María. Pero ya que usted se está saliendo del tema, está bien, le voy a contestar. En primer lugar, Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia Católica, decía que Dios era su esposo. ¿En qué sentido lo decía? ¿En el sentido carnal? No, en el sentido espiritual. Toda persona que entrega su vida a Dios está casada con Dios, llámese sacerdotes, llámese monjas. Por lo tanto, María estaba casada con Dios porque ella dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase su palabra. Por lo tanto, ella tenía un matrimonio místico con el Espíritu Santo. Y aparte de eso, porque el Espíritu Santo fue quien la embarazó a ella. Y el tema es la Inmaculada Concepción. Perdón por la pregunta. Vale. Ahora, ¿no se corre el riesgo de elevar a María al nivel de Cristo como única sin pecado? No, porque nosotros creemos que todos los dogmas marianos son cristocéntricos, todos, los 4. ¿Por qué son cristocéntricos? Porque tienen a Cristo como su único autor. María no pudo haber subido al cielo si no hubiera sido por los méritos de Cristo. No sería madre de Dios si no fuera por los méritos de Cristo. No hubiera sido inmaculada si no fuera por los méritos de Cristo. Y no hubiera sido virgen perpetua si no hubiera sido por los méritos de Cristo. Por lo tanto, María le debe a Cristo todo se lo debe a Él. Por lo tanto, los dogmas marianos son cristocéntricos, porque tienen a Cristo como su único autor y el centro de todo. Bueno, como poema está bien, porque Cristo ni los apóstoles enseñaron eso, claro que sí. Vale. Sí lo enseñaron. ¿Por qué los primeros cristianos y padres de la iglesia no enseñaron claramente la Inmaculada Concepción? Completamente falso, le enseñaron la Inmaculada Concepción. San Hipólito de Roma, siglo II, que fue discípulo de San Ireneo de Lyon, que a su vez fue discípulo de San Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol San Juan. Dice lo siguiente: el arca de la madera incorruptible es el Salvador. En el arca está simbolizado el tabernáculo que no podía descomponerse ni engendrar corrupción pecaminosa. ¿Escuchó?
El Señor era sin pecado porque en su humanidad había tomado carne de la madera incorruptible, está hablando de María, de la madera incorruptible, es decir, de la Virgen y del Espíritu Santo, adornada por dentro y por fuera con un oro purísimo por el verbo de Dios. Vale, O sea, vale. ¿Tiene más? No se emocione, vale. Ahora, ¿por qué Me esta emociono cuando hablo de la doctrina, Santísima Virgen, lo siento mucho. Es mi Madre Santísima, gracias. por qué esta Pero ya doctrina, no vas. por qué esta doctrina se proclamó oficialmente hasta el siglo XIX si supuestamente era una verdad apostólica? Supuestamente, Por vemos las que mismas claramente. razones por las que se proclamó hasta el siglo XIX, por las mismas razones por las que se proclamó en el año 1950 la Asunción de María. Cuando hay herejías, cuando hay personas que atacan una verdad de fe, esta verdad es dogmatizada. El dogma de fe no significa que se está creando una nueva doctrina. El dogma de fe es la confirmación de una doctrina. Dogma de fe significa que si una persona niega la Inmaculada Concepción, es un anatema. Le voy a poner un ejemplo. Santo Tomás de Aquino, en la época medieval, Ya, por favor. no creía en la Inmaculada Concepción, pero él La no cayó en Biblia, herejía porque todavía no era un dogma de fe. Ahora sí son la Biblia enfatiza la fe en Cristo como suficiente para la salvación. ¿Por qué sería necesario creer en la Inmaculada Concepción para la fe católica? Tiempo, mano. Porque son dogmas cristocéntricos. Tiempo. Muy bien. Hace rato que me faltaban 2 minutos, le dejé con 4, llegó al tiempo exacto, 10 minutos con 3 segundos, ahí le paré el tiempo. Y vamos ahora con el hermano Max otra vez con su, tercera ronda, ¿verdad? Con su tercera ronda de preguntas. Ahora, ¿cuál tema va a poner a la mesa? Yo creo que ya terminaron los temas. Sí, Ya ya terminó el está. debate. Eran 3 temas. Rápido. Oh, ok, yo pensé que eran 5. No, ya. No. Por lo general yo lo hago de 4 temas, pero esta vez fueron 3. Es lo que sé, por eso pensé, yo quería seguir, está bonito. Espero que les haya encantado este formato. Está buenísimo, ¿verdad que sí? Interesante. Mira, la gente así pegada. Entonces, ahorita... Es la primera vez que he hecho esto, señor Max Roper, y mira, me ha ¿Qué le gustado, pareció? me ha gustado, la verdad. Está bueno, Excelente. está interesante, ¿verdad que sí? Excelente, sí. Y así escucharnos con respeto, un argumento claro. Exactamente. Ahora, pero podemos hacer una pequeña conclusión acerca de los temas que hemos hablado. No hay conclusión. No hay conclusión. Este formato no admite conclusión. Ok, Vale, perfecto. Nada. Yo De hecho, porque yo el no voy a hermano hacer Max conclusión. el hermano Max es el que ha debatido estos temas por YouTube, así multitemático, entonces no lo he terminado de ver bien si hay conclusión o no, pero despedido No hay sí hay. conclusión. No hay conclusión, solamente despedida, sin hablar del debate. ¿Cuántos minutos quieren de despedida cada uno? ¿Uno? 2 minutitos ahí, aunque yo creo que voy a tomar menos 2 minutos. 2 Bueno, minutitos vamos a dar bien, primero, antes que todo, gracias a cada uno de ustedes por tomarme en cuenta para llevar a cabo, moderar sus debates de ustedes. Estuvo excelente, cada uno se portó a la altura, son grandes conocedores. El hermano Max es un gran debatiente que yo he conocido siempre por las redes sociales, y al hermano Casa de Dios pues no lo había visto debatiendo hasta ahorita, pero excelente, se portó a la altura. Entonces, le vamos a dar ahí a nuestro hermano Max sus 2 minutitos para que él se despida. Adelante, hermano Max, y la plataforma es suya. muchísimas gracias, querido hermano Almílcar. Gracias por haber moderado este debate de forma tan imparcial, neutral y objetiva. También gracias a Juan, allá en España, cuando son ya las 12 de la noche con 52 minutos de la madrugada. O sea, Ya. del día domingo allá en España. Sí. 12 de la noche con 52 minutos exactamente del día domingo allá en España. Aquí en Nueva York son las 6 de la tarde con 52 minutos. Muchísimas gracias a todos mis hermanos que se han dado cita a este debate y gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de su canal de TikTok, de su servidor Mario Calvo, y se despide precisamente su servidor desde la capital del mundo, de la ciudad de Nueva York, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, los bendiga hoy, mañana y siempre. Muy buenas tardes, muy buenas noches desde Nueva York. Muy bien, gracias. Ahora sí, hermano Juanito, le dejamos también sus 2 minutos para su despedida. Luego me despido yo y después ya concluimos todos. Nada, muy bien, yo muy agradecido por esta oportunidad que en cierta manera Dios me ha dado, ¿vale? A través del señor Max. Y la verdad me he sentido muy cómodo en este debate, y le agradezco porque ha sido muy respetuoso con mi persona, y igual le agradezco al señor Amílcar.
Y para mí es esto la idea, ¿no? De que la gente se vaya con ese buen sabor de boca, ¿no? Que realmente han recibido una enseñanza sin gritarnos, sin faltarnos al respeto. De todas maneras, doy gracias también a las personas que están aquí apoyándome. Y lo único que puedo decir es que realmente lo que dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces vemos que claramente nosotros siempre nos sujetamos a la misma palabra de Dios. Y nada, que Dios os bendiga a todos y gracias por este bonito debate que hemos tenido. Muy bien, ahí está la despedida del hermano Juanito, la despedida del hermano Max. Casi no, los dos, ambos tomaron un minuto nada más y no tomaron ni los dos, pero bueno, yo también me despido a cada uno de los que están aquí, la audiencia mía, la audiencia del hermano Max. Yo tuve aquí, llegaron alrededor de 180, ahorita tenemos 125, pero pues gracias a Dios todos los que estuvieron, no sé cuánto estuvo el hermano allá Juanito, el hermano Max, pero gracias a Dios yo creo que cada uno se llevó las preguntas y las explicaciones de ambas partes, para que seamos analíticos o revisemos eso. Muchas gracias a todos, que Dios nos bendiga y que la paz de Cristo siempre esté con ustedes. Gracias, hermano Max, gracias, hermano Juanito, por tomarme en cuenta para moderar sus debates. Bendiciones a los dos. Bendiciones a Dios. Bueno, ¿qué es, hermanos? Este debate ha sido muy interesante, ¿vale? Muy interesante. ¿Por qué muy interesante? Porque prácticamente todo lo que hemos hablado, el purgatorio, los dogmas marianos, ¿vale? No están en las Escrituras. Esto no es una enseñanza ni de Jesús, ni es una enseñanza apostólica. Y lo he demostrado. ¿Por qué? Porque todas mis preguntas estaban en base a la Biblia, ¿vale? Y lo único que pudo decir mi oponente es contradecir la misma Escritura. Y nada, vuelvo a decir eso, gracias por el apoyo que vosotros me habéis dado, gracias por ese tag, por esos pequeños regalos y todo eso, más que todo gracias por estar aquí, ¿vale? De todas maneras, esas preguntas prácticamente han sido muy directas y vemos claramente que ni el purgatorio, vemos claramente que ningún dogma mariano es bíblico, ¿vale? Y por ende, si esta iglesia no enseña lo que Jesús y los apóstoles enseñaron, evidentemente no puede ser la iglesia de Cristo. Y yo sigo manteniendo, evidentemente, dónde se originó, dónde inició la Iglesia Católica Romana, evidentemente a partir del siglo IV y del siglo V, que cuando el poder político se une a la religión, cosa que la iglesia primitiva, esa iglesia apostólica, esa iglesia que estaba perseguida por Roma, evidentemente ellos tenían un principio, y ese principio era seguir las enseñanzas apostólicas, evidentemente, y separarse de esto de que vendría a ser el poder político. Y nada, muchas gracias por todo, muchas bendiciones y a ver, hasta otra oportunidad. Gracias. Adiós.